Bienvenidos a Recalculando, estos podcasts que te propone la multiplataforma Ahora. Antes de arrancar y de presentar a mi tercera invitada, los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Ahora TV, y que se suscriban al canal de Ahora TV. Bueno, tercer programa, tercer podcast de esta propuesta, y hoy vamos a estar hablando de un tema que cuando lo descubrimos y lo empezamos a entender, siento que es una transformación muy importante para cualquier persona. Hoy vamos a estar hablando de las palabras, de los pensamientos, de qué forma interfieren en nuestro estado anímico, en nuestra vida, de qué se trata este concepto de que somos creadores de nuestra propia realidad. Y claramente, como dije en el primer programa, vamos a hacerlo de personas que tienen las herramientas necesarias para poder entender estos conceptos y que pueden significar un cambio muy significativo para nuestras vidas. Mi invitada de hoy es Liliana Cabrol, ella es terapeuta holística y bueno, nos va a estar compartiendo herramientas para poder entender un poquito el tema de la importancia que tienen las palabras y de cómo nos hablamos. Lili, bienvenida a Recalculando, ¿cómo estás? Hola Juli, un placer, gracias por esta hermosa invitación a justamente a hablar, qué es lo que más me gusta, ¿eh? Esto de comprender el poder que tienen las palabras en nuestra vida. Qué importante, ¿no? Esto de cómo nos hablamos, de los pensamientos. Una vez que entendemos y podemos comprender que la palabra y los pensamientos son determinantes en nuestra forma de vida, puede significar algo muy importante. Pero bueno, antes de meternos de lleno en el tema, sos terapeuta holística y me gustaría que compartas con la gente que nos está viendo, que nos estás escuchando, qué son las terapias holísticas. Bien. ¿Qué son las terapias holísticas? Me gustaría como dividirlo en dos. ¿Qué es ser terapeuta holístico para mí? ¿Y qué son las terapias holísticas? Terapias holísticas, tenemos un abanico de propuestas también conocidas como terapias complementarias y en algún momento, hace un tiempo bastante lejano, eran las conocidas como terapias alternativas. Y esto está bueno que lo diferenciemos porque terapia alternativa significa elegir entre una cosa u otra. Y justamente la terapia holística o la terapia complementaria, ahí lo dice su palabra, lo que hace es sumar, es aportar al bienestar de la persona, ¿sí? Entonces no es que tenemos que elegir una cosa u otra, sino incorporar una terapia holística o una terapia complementaria a nuestra vida suma en nuestro bienestar. Integrarlo, así es. Entonces, dentro de las terapias holísticas, Reiki, reflexología, barras de Access, biodecodificación, que después, en otro programa, si querés, podemos hablar la diferencia entre una terapia y un método terapéutico, ¿está? Pero en la generalidad, o sea, son todas esas terapias que salen de lo que es la medicina convencional, ¿sí? Y ahora lo otro, que es para mí ser una terapeuta holística. En mi caso, yo tengo formaciones, soy reflexóloga, y la verdad que es una terapia, una formación que abrazo con el alma porque fue como mi caminito en el despertar de mi conciencia, ¿no? Pero a lo largo de este trayecto fui incorporando otras herramientas. El péndulo de sanación, péndulo hebreo, barras, registros akáshicos, otras terapias energéticas. He tomado cursos y talleres en psicobiología social. O sea, es como que ir nutriéndote de otras herramientas. Entonces, el ser un terapeuta holístico, para mí, hoy, no tiene que ver solamente con el conocimiento que vos incorpores, que es totalmente válido, ¿está?
sino que tiene que ver con una manera de atender a esa persona doliente que llega a tu consulta. Entonces, un terapeuta holístico para mí, y es al menos de la manera que yo me brindo hacia mis consultantes, es desde un lugar amoroso, dándole espacio a la escucha primeramente, y en donde observo a esa persona desde ese lugar de amorosidad y mirándolo en su todo. Desde ese lugar integral lo miro en su cuerpo, en su alma, en su espíritu y en lo que trae en su mente. Ese es ese todo. Pero mirarlo desde ese lugar amoroso, o sea, comprender que yo tengo frente a mí una persona doliente. Y cuando yo digo doliente, puede ser con un síntoma físico, pero voy más allá de eso. La persona doliente es la persona que llega a este espacio porque en realidad es el dolor del alma lo que trae, que se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, para mí, ser terapeuta holístico es básicamente atender desde el amor. La base de todo, ¿no? La base de todo. Lili, bueno, al comienzo yo decía que íbamos a hablar del poder de las palabras, el poder del pensamiento, el concepto de que somos creadores de nuestra propia realidad. Entonces ya nos vamos a empezar a introducir en el tema. Y lo que quiero preguntarte es, ¿la forma en la que nos hablamos nos afecta? Totalmente. Y vos decís las palabras, los pensamientos. ¿Está? El pensamiento es, porque nosotros creemos que hablamos cuando decimos, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero el pensamiento es una conversación interna, porque en realidad es con nuestra mente nos estamos hablando todo el tiempo. Entonces, todo lo que yo digo y sale de mi boca para afuera tiene exactamente el mismo efecto que un pensamiento, porque también es una forma de hablarme. ¿Por qué afecta mi realidad? Porque las palabras y los pensamientos son energía, ¿sí? Es energía. Entonces, todo aquello que yo digo a otros, también me lo estoy diciendo a mí. Todo aquello que yo pienso sobre mí o sobre otros, también lo estoy pensando sobre mí. ¿Y qué pasa en nuestro cuerpo? Nuestras células tienen memoria y todo eso que yo digo y que me lo estoy diciendo impacta en nuestras células. Entonces, cuando yo tengo un pensamiento recurrente, por ejemplo, pensamiento recurrente puede ser todo me sale mal. No puedo. No puedo, el mundo está contra mí, siempre me pasa lo mismo. Yo estoy alimentando todo el tiempo, entonces lo digo, lo puedo expresar desde la palabra y también lo estoy pensando todo el tiempo. Uy, otra vez, todo me sale mal, yo no puedo, yo no puedo. Es la información que estoy mandando, por ende, obviamente no voy a poder y todo me va a salir mal, porque es el mensaje que yo le estoy dando a mi cuerpo. Si yo transformo eso en una nueva manera de hablarme, de hablar, de decirme las cosas, voy a empezar a cambiar mi realidad. Entonces, cuando, por ejemplo, esto que está bueno, yo no puedo. ¿Cómo lo transformo? Lo voy a hacer. Ni siquiera, mirá vos, te digo, lo voy a intentar, porque el intentar es lo mismo que el no puedo. Me quedo en el intento. Entonces, la primera acción tiene que ver con el pensamiento. Entonces, si no, yo puedo. Me digo, me paro, un ejercicio simple, me paro frente al espejo y me digo, yo puedo. Cuando yo lo empiezo a repetir, estoy mandando una información a mi cerebro, que no sabe si es verdad, si es mentira, porque el cerebro no sabe de esas cosas, solamente recibe la información que yo le estoy dando. Entonces, si yo a mi cerebro le digo todo el tiempo, yo puedo, lo repito desde que me levanto hasta que me acuesto, lo repito 2 días, 3 días,
me voy a encontrar que si yo lo repito, un día me voy a sorprender haciéndolo. O sea, es aprender a practicar una nueva manera de plantarme frente a determinadas situaciones en mi vida. ¿Por qué consideras que estamos tan chipeados con tener pensamientos negativos? Porque creo que nos ha pasado, a mí particularmente me ha pasado mucho de no sentirme capaz para hacer ciertas cosas, de ponerme en un lugar de víctima, de esto que vos decías, ay, siempre me pasa a mí, y, y siento que hay un montón de personas que les pasa eso, o sea, de estar con pensamientos negativos y reiterárselos una y otra vez en su cabeza y por ende atrayendo eso. ¿Por qué crees que pasa y cuesta salir, digamos, de ese formato? Nosotros estamos formados por lo que traemos en nuestra historia, ¿no? Tenemos una vida. Y esa historia se compone de creencias, creencias que sostenemos porque, bueno, las fuimos tomando así, nos fueron dadas así, y nosotros tenemos esas creencias más todas las otras que nosotros vamos formando, ¿sí? Entonces, cuando vos decís estamos chipeados, claro, venimos con ese formato, ¿no? Ahora bien, llega un punto en nuestra vida en la que nos damos cuenta que algo está pasando porque claramente eso no nos hace estar bien. Nos genera un malestar, nos genera esto de inseguridad, miedo, cuando yo sostengo no puedo, o sea, entro como en crisis, ¿no? Entonces, todo este sistema de creencias que yo traigo, que tiene que ver con mi historia personal, es el formato, digamos, con el que vengo. Si yo empiezo a darme cuenta, porque lo primero es esto, darme cuenta que me estoy sintiendo mal, el primer pasito para poder empezar a modificar eso tiene que ver con comenzar a desandar mi historia. Y desandar mi historia es comenzar a hablar de lo que no hablo, aceptar, que muchas veces confundimos el aceptar con el avalar, y no es lo mismo. Aceptar es, tengo esta historia, no tengo otra. Tengo esta mamá, tengo este papá, tengo esta familia. Esa es mi historia. Entonces, cuando yo comienzo a transitar ese caminito, ¿no? Que tiene que ver con el autoconocimiento, comenzar a andar mi historia es eso, es indagar en mí. Cuando yo comienzo ese caminito, puedo empezar a dar los primeros pasos para cambiar ese chip del que vos hablás. Bueno, vos de esto conocés algo. Sí, claro, claro. Por eso también digo que es tan importante, para mí significó un cambio muy importante en mi vida, digamos, de empezar a tomarme las cosas de otra forma, de salir quizás del lugar de víctima en la que a veces nos ponemos y decir, bueno, yo soy así, me tocó esto y aceptar las cosas porque, bueno, me tocó. Y no, entonces de acá creo que viene el concepto también de ponernos en lugares, en el lugar de protagonistas y decir, esta es mi vida, ¿qué vida quiero crear? Ahí o sea, está. mi historia, mi pasado, sí, bueno, traigo todo esto, aceptarlo, porque creo que la aceptación es como un paso muy importante. Es un paso importante para transformar. Para transformar, exacto. Si yo no acepto, no puedo transformar mi vida. Sí. Y eso es lo que vos estabas diciendo. Sí. O sea, la aceptación te permite comenzar a transformar tu vida y llegar a esa vida que vos querés. Sí. Y también digo, ¿no? De dejar de ver las situaciones externas
como condicionamientos para ir hacia lo que queremos. Porque pienso, ¿no? Bueno, también del lugar de víctima que uno se pone, cuando está mal en el trabajo, cuando está mal con una pareja, en cualquier tipo de vínculo, relaciones que formamos. A veces uno se pone en ese lugar de que está mal, pero no hace nada. Claro, y nos ponemos en ese lugar porque sostenemos esa creencia de que el problema es el otro. Exacto. El problema es mi mamá, mi papá, el problema es mi pareja, el problema es mi trabajo, el problema es el dinero, o sea, es el vecino. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos en un lugar en donde el otro es el problema, ahí está el conflicto, ahí está nuestro propio conflicto. Entonces, es hacernos cargo, que tiene que ver con esto de ser partícipe, de hacerme cargo. Entonces, esto me está pasando a mí. Entonces, si esto está en mi vida de esta manera, es porque algo yo tengo que ver. Yo no soy ajeno. No es el otro. El otro está ahí con todo eso que a mí me molesta, con todo eso que me genera el otro, en realidad me está invitando. Me está invitando todo el tiempo esa situación, esa persona, esa historia, me está invitando a comenzar a transformar mi vida, a replantearme y a repensarme desde otro lugar. Yo siento que las situaciones malas, Ajá. que también digo, no está bien juzgar, poner algo que es bueno o algo es malo, pero las situaciones se repiten una y otra vez hasta que uno no las trasciende, ¿no es cierto? Exacto. Y es como que la vida te pone de nuevo, pongamos el ejemplo, siempre tengo malas relaciones con mis parejas, siempre de relaciones tóxicas o como quiera uno llamarle, y uno dice, ¿por qué me pasa siempre esto? Y es, bueno, algo tengo que trascender, por algo sigo repitiendo, exacto, ¿no? Algo tengo que aprender, porque ese otro me está mostrando algo que está en mí. Eso que el otro me trae y que me molesta o que no me gusta, está en mí. Entonces es una invitación para trabajarlo en mí. Cuando yo trabajo en mí, que tiene que ver con esto de cuando yo lo trabajo es cuando comienzo a dar ese pasito para trascenderlo, ¿no? El trabajarlo en mí me permite cambiarlo, no cambiar al otro, porque el otro es como es. La que tiene que cambiar o el que tiene que cambiar soy yo. Que no tiene que ver con permitir lo que el otro haga o quiera hacer, no, tiene que ver con lo que yo voy a elegir. Entonces, cuando yo trabajo en mí, van a aparecer personas que van a resonar con eso que yo quiero para mi vida. Entonces, cuando yo lo trascendí, van a dejar de aparecer esas relaciones tóxicas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo ya voy a tener en claro lo que quiero para mi vida y voy a dejar de mirar que el problema es el otro. Me voy a hacer cargo de lo mío, de lo que yo tengo que trascender, de lo que yo tengo que cambiar para mi bienestar. Dejar de poner en las manos de la otra persona o de otras situaciones el rumbo que nosotros mismos queremos, ¿no? Exacto. Dejar de poner en otros el bienestar, porque el bienestar tiene que ver conmigo. No tiene que ver con el otro. Por eso yo fui más amplio y te decía, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con una situación económica, no tiene que ver con el trabajo. O sea, eso está. Es la realidad en la realidad que se me presenta hoy. ¿Qué hago yo desde mí frente a esa realidad? ¿Qué pensamientos voy a alimentar? ¿Qué actitudes voy a tomar? ¿Qué elecciones voy a hacer? ¿Te quedaste sin trabajo? Sí, me pone mal. Lloro, estoy 2 días tirada en la cama. Sí, lo tengo que transitar, porque no se trata tampoco de tapar lo que me está pasando. Entonces, lo voy a transitar a eso. Lo transito 2 días, 3 días, 1 semana necesito transitarlo, dejarme literal morir. Sí, me dejo morir para renacer. ¿Por qué tengo que transitar eso? Y porque si yo tapo lo que estoy sintiendo, me voy a enfermar, me voy a poner más mal. Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo sostengo, que es diferente a transitarlo, si yo sostengo ese estado,
Entonces, y alimento esta cuestión con los pensamientos de que, no sé, no me tuvieron en cuenta, no valoraron mi trabajo, no ver nunca lo que hago. Si yo retroalimento todo eso, lo que estoy haciendo es creando o seguir sosteniendo esa realidad. Entonces, yo tengo el poder de transformarlo. Entonces, lloré, lo transité, estuve una semana, si querés, tirada en la cama y dije, bueno, listo. Esto no soy yo. Esto no soy yo. Entonces digo, yo puedo salir de esto. Y empiezo a verme de otra manera. Dejo de salir del victimismo, o sea, salgo del ser víctima. Sí, me pasó, es un bajón. Es un bajón, sí. Lo acepto, pero lo puedo transformar. Lo puedo transformar, ¿por qué? Y porque soy una persona que tiene 2 manos, 2 piernas, que está saludable, que tengo herramientas, que, a ver, te despiden de un trabajo y no es el fin del mundo. Digo un trabajo porque es como por ahí lo más fuerte, ¿no? Sí. Es como un impacto fuerte. Ay, ¿ahora qué hago? ¿No? Pero bueno, son esos momentos o esos quiebres en la vida que se presentan justamente para darnos la posibilidad de trascenderlo. ¿Sí? Se me vienen 2 preguntas. Una es, ¿atraemos lo que pensamos? Totalmente. Totalmente. Y vos me dirás, volviendo a esto del trabajo, pero yo no estuve pensando que quería que me despidieran. Y no es que yo esté pensando que quiera que me despidan, pero simplemente esto, por ejemplo, una queja. Uy, este trabajo de miércoles. Uy, estos compañeros uy, mi jefe que me tiene harto, que me tiene, bueno, todo lo que, ¿qué señal le estoy dando al universo? ¿Qué me estoy diciendo todo el tiempo? ¿Qué orden estoy mandando hacia afuera? Que yo no quiero ese trabajo. ¿Y qué me da el universo? Lo que yo estuve pidiendo. A veces creemos esto de, yo no pedí esto, sí lo pedí. Porque lo pedí en mi accionar, en mi pensamiento, en mi expresión, en la palabra que digo. Lo estoy diciendo. Ahora bien, yo puedo no estar conforme con mi trabajo. La solución no es tirarle todo el bardo al trabajo. La solución, ¿cuál es? Es meterme para adentro y pensar, bueno, a ver, ¿qué me gustaría hacer a mí? ¿De qué soy capaz? ¿Qué posibilidades tengo? Todos somos capaces de hacer lo que querramos hacer. Entonces, es empezar a trabajar en nosotros. Sí, pienso que siempre es más fácil echarle la culpa al otro. Por supuesto. ¿No? O sea, en vez de hacernos cargo de lo que nos pasa, cuando vos decís esto, bueno, estás en la queja en tu laburo porque no te gusta, porque el jefe, porque el sueldo, por esto, que lo otro. Ajá, ¿y vos qué haces para salir de ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te seguís quedando en lugares, en relaciones, en vínculos donde claramente le estás diciendo que no te gusta, que no te hacen bien, pero sin embargo te quedas ahí? Elegís quedarte ahí. Elegís. Porque vos podés elegir otra cosa. Todo el tiempo podemos elegir algo diferente. ¿Qué pasa? Elegir nos conecta, con lo primero que nos conecta es con esta sensación de miedo, de inseguridad, la incertidumbre, el qué va a pasar. ¿Por qué? Porque elegir significa también soltar el control. Y nosotros es como que funcionamos en esto de cuanto más controlado tengo todo, mejor. Es como, el control es como esa cuestión de seguridad. Estoy seguro porque tengo todo bajo control. Y no, hay que soltar el control. Cuanto más controlo, mi estado es menos favorable. Y más frustración sentís, ¿no? Totalmente. Porque cuando pasa algo que vos no querías que pase, es como, ¿qué hago? Esto no tenía que ser así, en vez de abrirse a las infinitas posibilidades, como decís vos, de decir, bueno, me pasó esto, ¿qué hago con esto que estoy transitando ahora? ¿Cómo lo doy vuelta a mi favor, para agradecer, ¿no? Y en esto que decís de abrir
que yo es verdad, lo digo mucho esto de abrir el campo de las infinitas posibilidades, es permitirnos sentir más que pensar. Cuando nosotros le damos un poquito más de espacio a lo que sentimos, aquietamos la mente, ahí es cuando aparecen las posibilidades, porque las posibilidades siempre están, no es que no están, para todos están siempre disponibles las posibilidades. No las vemos porque nos cerramos en un pensamiento recurrente y repetitivo. Entonces la invitación es a aquietar la mente, a corrernos un poquito de ese pensar todo el tiempo de esa determinada manera. Es dejarnos caer, como te dije hoy. Me entrego. Bueno, esto me pasó. Listo. A ver. Me tomo esos 2 días, me tomo esos 3 días. Conectar con las otras partes de mi cuerpo. Viste que al principio dijimos este todo, ¿no? De mirarnos como de esta manera integral, de esta manera holística. Entonces, empezar a percibir todas las partes de mi cuerpo. Correrme de estar utilizando todo el tiempo al 100% la mente. Darle el equilibrio al cuerpo. Ahí es donde aparecen las otras posibilidades. Darle el espacio a mi espíritu, a mi sentir, al alma, a las emociones, transitarlas. Transitar todas las partes de mi cuerpo. Eso nos permite comenzar a estar en equilibrio. Lili, ¿y de qué forma la forma en la que nos hablamos, nuestros pensamientos? No, ¿de qué forma no? Me retracto. La forma en la que pensamos, ¿nos puede afectar físicamente? Totalmente. Nuestros síntomas físicos tienen su raíz en lo emocional. Cuando yo sostengo un pensamiento sostenido en el tiempo, sí, me puede llevar a un estado de... Primero aparece un síntoma y después a un estado de enfermedad. Ahora se escucha mucho esto de el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿no? O el cuerpo expresa. Por ejemplo, yo tengo un problema con mi pareja desde hace muchos años y llevo 10 años con una situación con mi pareja y hace 10 años que tengo una gastritis galopante. Resulta que cuando comienzo a hablar de lo que me pasa, comienzo a darme cuenta, cuando comienzo a expresar, comienzo a hablar de esto que me pasa, comienzo a darme cuenta que ya no tengo tanto esa molestia o ese ardor en el estómago, siento como más liviandad, doy este ejemplo como básico, digamos, porque eso es lo que nos sucede en el cuerpo. Cuando nosotros no hablamos por algún lado, con esto no estoy diciendo de que los problemas de pareja van a desencadenar en una gastritis, ¿está? No estoy diciendo eso. Simplemente que escuchemos el cuerpo. Me duele la rodilla, soy recurrente a las caídas. Esas son señales que me están invitando a que yo comience a hacer un trabajito interior. También con esto no estoy diciendo, o sea, a ver, me caí, me quebré, tengo que ir al médico a que me pongan un yeso, o sea, no, que me den un calmante, ¿sí? Pero después que hago eso, tengo que empezar a decir, bueno, a ver, pero me caí y vengo, no solamente que me caí, sino que resulta que me caí, el mes anterior me pasó tal cosa y salgo de una y caigo en otra. Entonces, esos son los llamados de atención. Entonces ahí es donde tengo que ir a buscar otras herramientas. Ahí es donde entramos los terapeutas holísticos, a buscar más allá de mi mente, de lo que mi cuerpo dice, ir al alma. Porque lo que nos pasa y lo que nos enferma
son los dolores que tenemos en el alma y que los guardamos. Lili, ¿de qué forma podemos pensar distinto? Empezar a hablarnos más amorosamente. Si podés dar algún tip que quieras compartir para empezar a pensar lindo, ¿no? Ajá, me encantó esto. A ver, es un entrenamiento. Es una palabra que a mí me gusta mucho, porque, a ver, nos sale tan fácil pensar feo todo el tiempo, ¿no? ¿Y por qué nos sale fácil? Y porque lo entrenamos todos los días. Entonces, pensemos en eso, pensemos en un entrenamiento. Si yo me doy cuenta que tengo un pensamiento recurrente que no está bueno, entreno una manera distinta de pensar. A ver, vamos a un ejemplo. Vamos a tomar lo del no puedo. Yo no puedo. Si yo todos los días me digo no puedo, pero ya me di cuenta que eso no está bueno, ¿cómo voy a tener un pensamiento diferente y voy a entrenar? Entonces voy a empezar todos los días a decir yo puedo. Es hablarme diferente. Eso es hablarme amorosamente. Cuando yo me digo, soy un torpe. Soy un torpe. Sí, la gente tiene razón, mi abuela tiene razón, mi mamá siempre me decía que yo era un torpe, que nada me salía. Si yo me sigo diciendo eso, ¿de qué manera me estoy hablando? Estoy hablando de una manera negativa todo el tiempo. Y tu cerebro se cree eso. Y tu cerebro se cree eso, ¿está? Entonces, si yo cuestiono eso y digo, no, a ver, esto es lo que me decían, esto es lo que yo vengo alimentando. No, yo no soy torpe. Yo soy capaz. Yo soy muy capaz. Me paro frente al espejo. De esto te debes acordar. Me paro frente al espejo, me miro y me digo, yo soy capaz. Yo puedo, me hablo. No estamos acostumbrados a hablarnos. Naturalizamos esto de decirnos cosas y no estamos acostumbrados a hablarnos, a pararnos frente al espejo y mirarnos con amor, abrazarnos. Decirnos, che, Lili, qué bien que te salió esto hoy, te felicito, qué bien que lo lograste, qué bueno que hiciste esto, qué rica te salió esta comida, qué bien que pudiste decir esto. No estamos acostumbrados a hablarnos, no estamos acostumbrados a reconocernos, siempre estamos esperando del otro, que el otro nos diga, que el otro nos reconozca, que el otro nos hable bien. ¿Y nosotros? Sí, y además siempre como que nos quedamos en la falta, ¿no? No sé, hiciste una comida muy rica, pero capaz que se te quemó un poquito y te quedas, no, pero se me quemó. Che, bueno, pero estaba exquisito lo que hiciste. Siempre tendemos a irnos a lo que falta y no, bueno, este concepto, digamos, este dicho de ver el vaso medio vacío y no medio lleno. Exacto, es eso mismo. Entonces, el gran tip sería, comencemos a hablarnos con amor. Comencemos a ser amorosos con nosotros. Parémonos frente al espejo y digámonos cosas agradables. Nos estamos diciendo cosas feas todo el tiempo. Volvemos a lo mismo. El cerebro no sabe. Si yo me digo todo el tiempo cosas feas, van a llegar cosas feas a mi vida. Si le cambio la información y comienzo a decirme cosas lindas, también eso me va a posicionar diferente frente a cada situación que se me presente. Voy a comenzar yo a mirar diferente a las personas, a las situaciones, a cada cosa que llegue a mi vida. Esto no significa estar todo el tiempo, es todo lindo, positivo. En absoluto. No es eso. Volvemos a lo mismo. O sea, si yo me enojé, y también me tengo que permitir enojarme. O sea, no pasa nada. Pero no quedarnos enroscados, digamos, con ese pensamiento negativo, ese enojo.
¿Por qué? ¿Qué Verlo pasa? como una posibilidad. Exacto, exacto. No quedarnos enroscados en eso, no retroalimentarlo. O sea, a ver, me enojé con vos o no estuve de acuerdo con vos en algo. ¿Cuántas veces no nos ponemos de acuerdo con una persona en algo y lo llevamos a otro extremo que no es saludable? Podemos no estar de acuerdo y podemos decir, bueno, listo, no nos pusimos de acuerdo en esto, dejemos esto acá o dejemos esta conversación para después, tomemos unos mates, listo, respiremos y retomemos el tema mañana para encontrar un punto de acuerdo. ¿Tá? No, ¿qué hacemos? Como no nos pusimos de acuerdo, nos enojamos. No solamente que nos enojamos, sino que ya nos vamos a nuestra casa y seguimos enroscándonos. Y ya empezamos a ver en esa otra persona defectos, cosas, ya empezamos a ver todas las cosas negativas. Entonces eso es retroalimentar de forma negativa el pensamiento. Entonces, entrenar a nuestra mente a pensar diferente. O sea, no tomarme las cosas en forma personal, por ejemplo. Claro. ¿Ah? El enojo del otro. Entonces, reconocer lo que me pasa, sí. Transitar lo que me pasa, sí. O sea, no hay que negar las emociones. No es que hay, como vos decías recién, o sea, no es que hay todo el tiempo estar bien, todo el tiempo pensamiento positivo. No. No, somos seres humanos. Claro. Con luces y sombras. Me sacaste ese concepto de la boca. ¿El entorno en el que nos movemos nos influye también en la forma de pensar? ¿Hay que elegir los vínculos? A ver, es lo mismo, ¿no? El entorno influye todo lo que yo permita que ese entorno influya en mí. El poder lo tengo yo siempre. Si yo le doy poder para que me influya, me va a influir. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del entorno me influye, y en esto de yo soy el que habilita, es si yo estoy en un entorno nutricio, que me produce bienestar, placer, que me contagia alegría, entusiasmo, y sí, más de lo mismo. Sí, lo tomo, lo abrazo, lo recibo. Ahora, si estoy en un entorno en donde prima el malestar, la mala onda, la mala vibra, como decimos, ¿no? Donde hay cosas que no me gustan, donde hay personas con las cuales siento que no tengo un buen vínculo, bueno, eso me está mostrando algo. Si yo lo sostengo y me voy a nutrir de eso que no me gusta, entonces yo tengo el poder de elegir. ¿Y elegir qué es? Y bueno, correrme de ese lugar, de ese entorno que no es saludable para mí. Y si por alguna razón no me puedo correr, bueno, voy a trabajar en mí justamente para que eso no me afecte, para nutrirme de las cosas que me hacen bien. Y lo que no me hace bien, lo devuelvo en amor y luz a quien le corresponda, pero no lo tomo para mí. Pienso que qué hermoso es cuando descubrimos que nadie ni nada nos puede sacar la libertad de qué pensar, ¿no? Porque eso depende estrictamente de uno. De uno. De uno mismo. Y por eso, retomando el comienzo, que el arranque que hacía, cuando uno descubre y lo empieza a ver de esa forma, es muy liberador. Porque la felicidad no depende de absolutamente nadie, de ningún contexto, de ningún gobierno, de ninguna relación, depende de uno mismo. Entonces cuando uno descubre eso, es como la felicidad, ¿no? Claro. Es una elección. Es una elección. Es una elección. Yo elijo estar feliz más allá de la circunstancia. Y la felicidad no es ni más ni menos que estar en paz, estar en tranquilidad. Que eso no significa que no nos sucedan cosas. Pero yo elijo en qué lugar ubicarme
y cómo tomar eso que me pasa. Es fantástico esto, el poder que tenemos. Somos dueños de nuestros pensamientos. Nosotros tenemos la libertad de elegir qué pensar, con qué alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Nosotros tenemos ese poder, no lo tienen los demás. Bueno, Lili, para mí ha sido un placer tenerte en este espacio, haber tenido esta charla, que la hemos tenido un montón de veces de manera privada, pero poder acercar, que es la intención de estos podcasts, de estos contenidos, acercar esta información a la gente, que resuene. Siempre digo que hay otra forma de vivir. Sí. No es la que nos contaron o la que escuchamos a diario, sino que hay herramientas, el poder está en uno mismo, y la idea de estos contenidos es dar ese mensaje. Sí, yo te agradezco por este espacio y la invitación es a que se animen a iniciar un caminito de proceso personal. Y el proceso personal es tener una rutina de entrenamiento con un terapeuta del alma, como esto que es la terapia holística del ser, que es lo que propongo, en donde es ese entrenamiento que es como cuando elijo ir al gimnasio, cuando elijo ir a pilates, es entrenarme en mi ser. Esa es la invitación. Animémonos a hacer ese recorrido personal, como lo has hecho vos. Así que esa es la invitación. Animémonos, demos ese pasito para hacer nuestro propio recorrido, acompañados, acompañados para tomar las herramientas y tener la vida que queremos tener. Eso porque es posible. Es posible. Es posible. Es posible. Gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, llegamos al final de este tercer capítulo de Recalculando. De nuevo los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Ahora TV, en nuestro canal de YouTube, donde van a ver esta entrevista completa. Nos reencontramos cada 15 días, los martes, en este canal de YouTube de Ahora TV. Nos reencontramos dentro de 15 días.